La charla de hoy tiene que ver con los obeliscos modernos. Bueno, modernos en relación a los que estuvimos viendo que eran muy viejos. Algunos de los que vamos a ver hoy tienen también sus añitos, pero no son, digamos, de la antigüedad clásica. Bueno, esto ya lo vieron 18 millones de veces. Entonces, hoy toca obeliscos modernos. Y claro, llegar del siglo XVII al XXI implica una enorme variedad de estilos y de cosas en la decoración, en la arquitectura, que no estaba tan presente en lo que estuvimos viendo, donde todo era más o menos como lo hacían los egipcios. Bueno, ahora vamos a ver de todo. Y de hecho la charla está organizada diferente porque si bien en las charlas anteriores estuvimos viendo a lo mejor 40 obeliscos, 50 obeliscos con mucha suerte, hay centenares de obeliscos modernos. No los vamos a ver todos, porque además muchos ni siquiera merecen ser vistos, pero sí vamos a ver un poco de todo. Vamos a ver un poco de todo. Bien, entonces, algunas de las cosas que vamos así como a ver. Un poco la distribución geográfica. Vamos a retomar lo que dejamos interrumpido en Roma, con los obeliscos modernos de Roma. Vamos a ver los más altos del mundo, porque además nuestro obelisco es uno de los 5 más altos del mundo. Vamos a ver los precursores, ahí quedó el precursor. Vamos a ver algunos que podemos decir precursores del siglo XVII y después del siglo XVIII al XXI. Bueno, así como vimos que los obeliscos de la antigüedad estaban muy limitados al mundo antiguo nuestro, digamos que daba origen a la civilización occidental, por decirlo de alguna manera, ustedes se imaginan que en la Antártida no hay obeliscos. Y se imaginan bien, no hay obeliscos. Pero cuando uno busca, aparecen obeliscos en la Antártida. Esto que se llama monolito del astrolabio, que está, en lo que la Argentina reclama como sector antártico argentino, en la costa oeste de la península antártica, pero que es un monolito de roca, naturalmente. Del otro lado de la Antártida, sobre el lado de Nueva Zelanda, bueno, esta es la imagen del barco al cual hace homenaje el monolito. Fíjense lo que era andar por la Antártida en barco en esas épocas, ¿no? Y apartando a pulso los bloques de hielo para que los barcos pudieran pasar. Bien, esto es lo que se llama el monolito, está en la isla Sabrina, en Nueva Zelanda. Es bastante altito, 111 metros de alto, pero yo digo que esto no es un monolito, sino que más bien es una monolita embarazada, con ese perfil. Pero bueno, bien. Y por supuesto esto también aparece en internet como un monolito de hielo, pero bueno, es parte de la erosión de los grandes. Fíjense la altura, también es bastante importante, y piensen que eso está sostenido por una raíz sumergida bastante mayor que lo que estamos viendo por fuera del agua. Bien, entonces nos vamos a Roma, pero resulta que el primer obelisco que vamos a ver en Roma no está en Italia. ¿Por qué no está en Italia? Porque en Estados Unidos hay un pueblo que se llama Roma, así como hay un pueblo que se llama París, y así como nosotros tenemos Londres en Catamarca, ¿sí? Bueno, ellos tienen su Roma, que es un pueblo casi más chiquito que la pista de estacionamiento, iba a decir, del aeródromo. Y ahí hay un obelisco que es un homenaje a la batalla de Oriskany, que es este. Es decir, es un obelisco intrascendente, pero se puso obelisco de Roma y apareció, dije, bueno, lo tenemos que compartir. Descubrí que había una Roma que estaba más cerca de Nueva York que de Milán. Bien. Y así, ahora sí estamos en Roma. Obeliscos modernos, los obeliscos que hizo el señor Torlonia para homenajear a sus padres,
y que instaló en una villa que, digamos, a partir de que él la compra, se llama Villa Torlonia, pero que era de los Pánfili. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado a los Pánfili? Porque eran los dueños del palacio que estaba frente a Plaza Navona, donde se pone el obelisco antiguo llamado Pánfili, y luego fueron los dueños del palacio que todavía existe, con una de las colecciones de arte más importantes de Roma, que es el Doria Pánfili. Así que estos señores, que no eran nada pánfilos, le venden esa quinta en las afueras de Roma al señor Torlonia, que según parece, y dicen las malas lenguas, hizo dinero muy rápidamente y se conectó con las grandes familias, y de hecho, casamiento tras casamiento tras casamiento, es una de las fortunas más grandes que llega al día de hoy a Italia. Hace unos lustros un escándalo muy grande que no sé si acá llegó, pero en España fue muy popular porque estaba la mujer del último Torlonia, que el apellido es Lecchio, el conde Lecchio, que tuvo un escándalo con su mujer, que era Isabel, ahora no me sale, Ate de apellido, pero bueno, y cuando muere la madre de este conde, ¿cómo? Antonia del Ate, así es. Cuando muere, creo que fue en el 2013, la madre de este hombre, hay una gran pelea familiar entre los sucesores, esas cosas típicas, y ahora están saliendo a la venta las joyas heredadas porque claro, este señor tenía tanta plata que casaba a su familia con los Borbones, con los Habsburgo, es decir, con las grandes familias italianas. De hecho, cuando yo era chiquito, a veces caían en casa revistas y uno leía todo. Cayó una revista Life que a mí me llamó la atención porque era una boda en Roma donde asistió el Papa y todo, y era la boda de la madre de Lecchio. Bien. Lo que es interesante de estos dos obeliscos es que para llegar desde su cantera de origen en los Alpes, en Baveno, hasta Roma, hicieron 2.880 kilómetros de recorrido, todo por agua, y solamente los 4 últimos por tierra, y está todo relatado. Lo vamos a ver porque así como tenemos un contraste enorme, que no tuvimos mucha información para saber cómo se movían los obeliscos de la cantera al Nilo y del Nilo por el Nilo, a sus destinos, y de Alejandría luego a Europa, de esto sí está todo narrado. Es un trabajo sumamente interesante. Bueno, acá lo tenemos a nada menos que Antonio Cánova presentándoles un cuadro a este señor Torlonia con una de sus mujeres, porque tuvo un par, 2 o 3, y sus hijos, pero digamos, allá arriba, hoy me vine munido de un arma, ahí está Villa Torlonia, acá está la parte vieja de Roma, esto es la Isola Tiberina, y esto es la estación de Roma Termini. Esto era, en el siglo XIX, totalmente las afueras de Roma eran quintas. Bien, están escritos en lenguaje jeroglífico, pero traducción del homenaje a los padres de este señor Torlonia, que hace los obeliscos, ¿no? El Giovanni Raimondo Torlonia es el que inicia la fortuna familiar. Y aquí tenemos los 2 obeliscos en la cantera de Baveno. Hay uno más atrás y este que está delante, que yo creo que el dibujante no vio el lugar, porque es imposible que ese obelisco doble por ese camino sobre esos rodillos. Pero bueno, son los detalles de siempre. Luego van por agua todo el tiempo, por lago, por río, por canal. Llegan a Milán, donde el escultor se encarga de darle la forma final y esculpir los jeroglíficos. Fíjense que hay un canal ahí atravesando la zona y de los barcos pasan a la vereda. Y este es el recorrido desde allá, desde Baveno, hasta Venecia. Porque para la tecnología de la época era imposible llevarlos por tierra. Bien, luego pasan de Venecia
a Roma y entran por el Tíber, dan toda la vuelta, entran por el Aniene, que es un afluente del Tíber en la zona norte de Roma, y luego allá cerca del Pincho Amarillo aquel, cerca de este lugar, bajan a tierra y hacen más o menos este recorrido hasta la Villa Torlonia. Y eso también está ilustrado, y lo que es genial es que lo que hacen es convertir el barco en un carro y llevan el barco por tierra hasta el lugar de destino. Aquí muestra cuando llegan, están empezando a sacarlo. Un detalle que no pude encontrar información en el relato de este viaje dice que atraviesan por encima unas viejas canteras romanas, y el peligro era que eran canteras subterráneas, eran minas en realidad, que se derrumbara, pero parece ser que tenían los planos, entonces encontraron la manera de hacerlo circular por sobre las zonas mejor sostenidas. Bien, y aquí es cuando están edificando uno de ellos. Levantando. Bien, y esto es un mapa, una imagen satelital actual con los dos obeliscos ubicados en lo que es hoy en día Villa Torlonia, que también es una de las colecciones de arte más importantes de Italia. Bien, el otro que habíamos visto y hemos comentado, que era un obelisco antiguo que estaba en Roma y los Medici luego lo habían llevado a Florencia, era el que estaba en Villa Medici, en Roma, y que ahora está en los jardines de Boboli de Florencia, y tenemos una copia fiel del original, apenas un poquito más chica, que se colocó en su reemplazo. Este es un obelisco moderno, pero es copia más o menos fiel de uno antiguo. Bien. En Roma tenemos ahora sí mucho más moderno, ya estamos en el siglo XX, el obelisco Marconi, hecho con paneles de mármol de Carrara, mármol blanco de Carrara. Ustedes saben que Marconi fue el inventor de la telegrafía sin hilo. Se dice que es el inventor de la radio, pero en realidad la radio es una de esas cosas que en determinado momento están flotando en el mundo de la ciencia y distintas personas resuelven el problema con distintas aproximaciones, pero no es el inventor de la radio, sino es uno de los que desarrollan el principio de la radio y lo convierten en un aparatito escuchable, por decirlo de alguna manera. Y la otra cosa que es un fanático fascista, y esto viene a cuento porque el obelisco siguiente es justamente el obelisco de Mussolini Dux, que está en el Foro Itálico, que tiene 17 metros de altura, que fue inaugurado en el 32, y que ese Foro Itálico donde estaba se llamó inicialmente Foro Mussolini, y estaba dedicado a él mismo, al 10º aniversario del fascismo, y a algo que es muy interesante, que se llama la Ópera Nazionale Balilla. La Ópera Nazionale Balilla era una institución dedicada a la instrucción de los jóvenes desde los 6 años a los 21, que producía material didáctico, actividades formativas, deportes, etcétera, etcétera, pero que tenía como proyecto, incluso a nivel internacional, generar o transmitir las ideas del fascismo en las escuelas italianas de todo el mundo. Entonces, esos materiales llegan acá a la Argentina. Piensen que acá había muchas escuelas, muchas más de las que hay ahora, que donde quedan 3 o 4 escuelas de la colectividad italiana, y algunas escuelas estaban decididamente del lado fascista y otras estaban decididamente del lado no fascista, y otras flotaban y a lo mejor tomaban el material pero no lo usaban. Y es muy gracioso, hay un investigador que trabaja este tema y dice que en la biblioteca de... ¿cómo se llama esta? La Dante Alighieri, no, la otra. Unione Benevolenza. La Dante Alighieri era fascista, Unione Benevolenza era antifascista, y en la biblioteca tienen uno de estos libros de
educar en la idea de una Italia potencia, incluso, bueno, después lo digo, porque si no estoy mezclando todo. La cuestión es que en este libro, que en su primera página tenía la foto de Mussolini, alguien se tomó el trabajo de pegar la foto de Dolores Ibarrurri, la famosa pasionaria de la Guerra Civil Española. No, lo que iba a decir que ya Sarmiento tenía problemas con las escuelas italianas porque no se enseñaba el castellano y se estudiaba la geografía y la historia de Italia. Sarmiento, desde la Dirección Nacional de Escuelas, que luego fue el Consejo Nacional de Educación y estaba a 20 metros de aquí, en donde tenemos ahora el estacionamiento, decía cuál es la idea de educar a un chico en una geografía y en una historia de un país al que seguramente no va a volver. Pensemos que no todo el mundo tenía posibilidades de ir a hacer turismo o de volverse a vivir a Italia con facilidad en esa época, cuando lo que tiene que hacer es entender, conocer y aprender la realidad geográfica, el idioma y la historia del lugar donde nació, porque muchos de estos chicos ya estaban naciendo aquí. Bueno, así que esto fue la relación entre los obeliscos más nuevos de Roma y las escuelas de la República Argentina. Bien, para terminar con el tema del fascismo, Franco también tuvo su obelisco en las Islas Canarias, en Tenerife, y en 2015 el Cabildo de Canarias decidió demoler lo que quedaba de un monumento que había sido muy vandalizado y que conmemoraba la reunión en la cual Franco le comunica a los comandantes militares, él en ese momento era comandante militar de Canarias, que se va a rebelar contra el gobierno central en Madrid. Bien. Los más altos del mundo. San Jacinto, Texas, Washington, Estados Unidos, Buenos Aires, Bunker Hill en Boston y Actopan en Hidalgo. Fíjense, lo vamos a ver en la foto ahora, pero es de 2007, es un monumento muy reciente, un obelisco muy reciente. Bien. Disculpa, ¿no estoy ahí la diferencia que hay entre Buenos Aires el tercero y los...? Sí, es muy... Bueno, después vamos a ver otros ejemplos de obelisco, es decir, pasa como con los edificios hoy en día. Hay edificios que tienen centenares de pisos ya, pero no es lo normal, no todo el mundo construye esas cosas. Con los obeliscos pasaba lo mismo. De todas maneras, el obelisco de Washington iba a ser más alto. Y bueno, no me quiero adelantar, lo vamos a ver. El de San Jacinto, 173 metros, un poco en el medio de la nada. Y lo genial, a mí me sorprenden estas cosas, conmemora la independencia del estado de Texas. Es decir, los colonos que habían sido aceptados por México para poder vivir en Texas, le arman una revolución al gobierno mexicano y se independizan. Bien. ¿Cómo? ¿Se puede entrar? ¿Tiene acceso o es solamente...? No, yo creo que debe tener acceso, pero no estoy del todo seguro. Porque con esas dimensiones es probable que tenga dentro sobre todo por la época. En esa época ya existían los ascensores. Bueno, el nuestro es de esa época y no tiene ascensor. El monumento a Washington, que iba a ser horrible, bueno, es mi punto de vista, pero que fue el obelisco que reemplaza a ese monumento por 3 o 4 añitos el monumento más alto del mundo. Enseguida lo desplazó la Torre Eiffel. Y este es el monumento a Washington tal cual quedó en su aspecto final. Este es, digamos, es un ícono, la foto con el reflejo en el estanque. Y esta foto me la mandó alguien que vino a las charlas y me dijo, esto te va a servir. Esta es muy reciente, y a ver, no es casualidad la imagen del obelisco detrás, es un símbolo de lo que es los Estados Unidos, pero me gustó porque además juega con el reflejo, en este caso en el vidrio del escritorio, que en la foto anterior la tenemos el reflejo en el agua. Bien, este es el nuestro, pero no vamos a hablar de él porque vamos a hablar toda la charla que viene.
Y este es el de Bunker Hill, que está en Boston, que también conmemora una batalla de la independencia de los Estados Unidos, pero esta sí una batalla contra los ingleses. Y así era como era poco después de que se lo inaugurara, en una Boston que ha desaparecido completamente. Bien, y el último, el de Actopan, que es el de 2007, tiene 57 metros y festeja el bicentenario de la independencia y el centenario de la Revolución Mexicana. Fíjense que está en un pueblo muy chiquitito. Estamos viendo el borde del pueblo, que casi es más alto el obelisco que ancho el pueblo. Bien. Entonces, ahora vamos a pasar un poco a ver los que se fueron desarrollando en los siglos XVII y XVIII como resultado de esto que habíamos visto, que se empiezan a recuperar en Roma con todas las obras de urbanización. Se empiezan a desenterrar los restos de muchos templos romanos y bueno, junto a estos templos romanos aparecen los obeliscos, junto a los hipódromos aparecen los obeliscos y tenemos un señor que ya habíamos mencionado, don Athanasius Kircher, que era un gran coleccionista de antigüedades, era un jesuita que tenía mucho poder y mucha capacidad de gasto y de colección, y esta es parte de su colección. Es increíble, pero la mayor parte del Museo Kirchner ha desaparecido. Por distintas razones se ha ido volatilizando. Por supuesto, muchas de estas cosas estarán en otras colecciones, pero no son rastreables. Bien. Y tenemos en Francia, en Aix-en-Provence, este obelisquito de lo que se llama de los 4 delfines, que es de 1667, muy poco tiempo, añitos después que se reinstala el obelisco Pamphili, por ejemplo, que fue en 1650, si no recuerdo mal, en la Piazza Navona. Y estos no figuran en ninguna lista de obeliscos, pero yo los encontré buscando, insistiendo con otras cosas, y hay 3 obeliscos en Nápoles, que son del siglo XVII y XVIII. Este, que por supuesto tiene forma de obelisco, pero ya su decoración es totalmente diferente a lo que eran los obeliscos y el montaje de los obeliscos griegos, egipcios y romanos, que es el obelisco de Santo Domingo. Esto que está en algún lado descrito como obelisco, pero más bien parece un candelabro, no le falta nada, bien barroco, con una base de una forma, una columna de otra, otro cacho de columna que parece un capitel sacado de un templo romano, y luego otro soportal, y finalmente la estatua de nada menos que San Gennaro en Nápoles, ¿sí? Y finalmente este otro, que está frente a lo que es la iglesia del Jesús, de los jesuitas, ahí en Nápoles, que es el obelisco de la Inmaculada, y ahí a 150 metros está uno de los lugares más lindísimos, Pepe, estás diciendo cualquier cosa, más lindos de Nápoles, que es el convento de Santa Clara, con un jardín maravilloso, un claustro con unas columnas revestidas de azulejos, con vides, muy, muy, muy lindo. Ahí compré yo un CD, hace unos añitos, todavía se vendían CDs, de un cantante popular viejo de Nápoles, pero de esos que se pueden escuchar toda la vida, que se llama Roberto Murolo. Les recomiendo que lo googleen y disfruten las canciones tradicionales de Nápoles con este señor Roberto Murolo. Bien. Volvemos a Aix-en-Provence, donde había estado el de los 4 delfines, con este que está frente... ahora no me acuerdo si es la iglesia de la Magdalena, pero bueno, es un obelisco que en su forma es bastante tradicional. Nos vamos a Alemania, 1747 aproximadamente, una obra de urbanismo palaciego impresionante, el castillo de Sanssouci con todas sus diferentes instalaciones. La cuestión es que estos
Jeroglíficos son totalmente el invento del escultor. No tienen lectura posible. Son como las traducciones que hacía Kirchner de los jeroglíficos verdaderos, pero que él inventaba unas traducciones que cuando se descubrió realmente la traducción de los jeroglíficos con la famosa piedra de Rosetta y esos dos obeliscos que habíamos visto que tenían inscripciones en griego, en latín y en jeroglífico, el pobre Kirchner quedó muy mal colocado. Pero bueno, este es el parque. Como ustedes pueden ver, es una cosa de dimensiones muy importantes. Y ahí tenemos la puerta lateral, era un obelisco que estaba ubicado en una puerta lateral. Y esta es una imagen muy pixelada, pero que me pareció muy linda, de cómo era el obelisco visto desde esa puerta lateral de ingreso al parque. Ahí en Potsdam, Alemania, también está otro obelisco que es este, que estaba en la vieja Plaza del Mercado, un obelisco más tradicional, si ustedes quieren. Y nos pasamos ya a la hecatombe, a la producción industrial de obeliscos, por decirlo de alguna manera, con cosas muy curiosas, como este obelisco que está en la Plaza de Carlos, la Karolinenplatz en Múnich, en Alemania, que se hizo en 1833 y que es de placas de bronce incrustadas sobre una estructura de ladrillo. El patinado de ese bronce le da el color negro, pero el material son placas de bronce. Ustedes se acuerdan, que ahora yo no me acuerdo cuál fue, el que estaba en el hipódromo de Constantinopla, hecho no antiguo, sino ya durante la época cristiana de Constantinopla, que también estaba revestido de bronce, pero que le robaron todas las placas. Este no. Bueno, tampoco vivió tantos años aquel se soportó todas las invasiones y todas las guerras, de los últimos 1000 años. Este es solamente la de los últimos 200. ¿Usted no hubiera sobrevivido en Buenos Aires? Posiblemente no. Y acá es una postal también antigua, que es muy lindo, porque fíjense que no dice Múnich, dice Mónaco de Baviera, que es el nombre que le dan los italianos a Múnich. Bien, y este que es muy lindo, muy curioso, que también tiene forma de obelisco, pero con un remate medio extraño, que está en Bruselas, en Bélgica. Vamos a volver después a Bruselas con uno de los últimos obeliscos ya que se construyen. Bien, y este que no conseguí más información porque lo encontré muy a último momento, que es un obelisco que está en Calcuta, en la India. Cosa muy como insólita, un obelisco con forma tan de obelisco en la India. Este que está en Indonesia, que fíjense, ya estamos en 1975, con una base muy extraña, la columna con forma de obelisco, pero el remate ya muy poco tradicional. Y este es todavía más diferente, por decirlo de alguna manera, de 1982, muy alto también, 170 metros, pero para mucha gente esto no es un obelisco, por eso no estaba en la lista de los 5 más altos del mundo. A mí, en cuanto lo vi, me hizo acordar de del que habíamos visto, que era de Etiopía, que había ido a parar a Roma y que después se había devuelto a principios del siglo XXI, ahí al Parque de las Estelas y de los Obeliscos, porque en realidad son estelas por la forma que tienen, de Aksum. Bien. Rusia construye varios obeliscos también, no los puse todos. Uno de ellos es a la heroica ciudad de Leningrado y el obelisco en sí tiene 22 metros y medio. Y lo que es interesante que la sección, el corte del obelisco, no es un cuadrado, sino que es una estrella de 4 puntas. Es como, por decirlo de alguna manera, el esqueleto de un obelisco, y eso mismo aparece en este otro obelisco, que es el monumento a la independencia en Birmania, en la ciudad de Yangon,
que para mí es el único obelisco con brotes de todo el mundo, porque también tiene esa sección en forma de estrella, pero en cada uno de los entrantes tiene un obelisquito, como las, ¿cómo se llama esta? Las plantas, las salsivieras, que uno tiene las ramas grandes y tiene abajo todas las chiquititas al mismo tiempo, con esos obelisquitos que también tienen sección en forma de estrella. Bien, en Inglaterra hay infinitos. Se ve que en algún momento la gente de la nobleza italiana competía a ver, inglesa competía a ver quién tenía o no tenía un obelisco en el parque de su castillo, de su palacio, de su casa de campo, de las country houses. Bueno, y hay por todos lados. La verdad que son todos como muy tradicionales, muy parecidos. Los que son un poco diferentes los vamos a ver después. Bueno, este es un ejemplo, el obelisco de la Plaza de San Jorge en Reino Unido hacia 1813. Y este es el último obelisco construido, que es el que está, volvimos a Bruselas, y que representa, es un monumento a los derechos humanos. Cada una de las piedras es una parte de la declaración, simboliza una parte de la declaración, y tienen inscrito en 4 idiomas los distintos derechos humanos. Bien. ¿Cuántos obeliscos creen ustedes que puede haber en Sudamérica? No sabemos, porque como siempre muchísimos no están retratados, digamos, ni puestos, y aparecen a veces buscando otra cosa. Ah, mira, eso es un obelisco. Entonces uno lo toma. Pero bastantes más de los que yo me imaginaba logré encontrar. Tenemos uno que es el obelisco, que es el monumento a la abolición de la esclavitud. Según parece, es el único monumento que existe en los países que tuvieron una enorme cantidad, una masa muy importante de esclavos, un monumento a la abolición de la esclavitud. Y este, digamos, no es un cuadrado en sección, sino que es un triángulo y se adapta lógicamente perfectamente a la forma de la plaza en la cual está instalado. Es de 1956. En Santo Domingo, República Dominicana, hay un obelisco de las formas tradicionales modernas, por decirlo de alguna manera, el obelisco liso blanco, pero que se ha convertido en soporte de obras de dibujos temporarios. Cuando uno entra, googlea obelisco de Santo Domingo, encuentra 25 o 30 imágenes, todas con dibujos distintos. Se ve que periódicamente se lo renueva. Lo genial es que en muchos lados aclaran, este es el obelisco macho de Santo Domingo, porque existe un obelisco hembra. Yo creo que esto es un invento de los guías. Vieron que los guías de turismo tienen que inventar cositas para entretener a la gente, porque no tiene forma de obelisco hembra, ni mucho menos. Uno pensaría en un obelisco hembra con una forma distinta, pero fue hecho para celebrar el tratado entre Trujillo, el dictador dominicano, y Hull, el representante de Estados Unidos, cuando Estados Unidos le perdona una muy importante deuda que tenía Santo Domingo con los Estados Unidos. Bien. Y hubo un obelisco muy importante en México, en la localidad de Zacatecas, hecho por los mineros de la zona. Era una zona muy rica en minas, y lamentablemente fue totalmente demolido después. Y era monolítico, era tallado en una sola piedra. Existe un libro que narra toda la historia de ese obelisco, e incluso existen los dibujos que tenía sobre sus caras, por eso se pudo reconstruir esa maqueta. No lo vamos a leer, el libro, pero es interesante saber que, bueno, a veces que las cosas queden en libros, que son cosas tan frágiles, pero que se conservan mucho más que los disquetes, que los, ¿cómo se llama esto? Los pendrives y todo eso. En las bibliotecas todavía quedan libros y podemos recuperar esta información.
De todas maneras, en Zacatecas hay un obelisco que es posterior, es el obelisco que está en la zona de Fresnillo, pero que tiene, esto es curioso, parece ser que los mexicanos, Zacatecas está en el trópico, justamente, y una de las cosas que les gustaba tener eran los relojes de sol. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el obelisco Solare, que era el obelisco que había hecho poner Augusto en el Campo de Marcio, no era un reloj, sino porque, digamos, era imposible la dimensión para hacer un reloj alrededor de un obelisco, generaba un espacio muy grande, y era un almanaque en realidad, que, digamos, estaba ubicado en la meridiana del lugar, la línea donde nos va diciendo a cada mes dónde llega la sombra del obelisco, que se estira, y luego cuando se llega nuevamente el verano se acorta. Aquí tenemos sí la utilización del lado expuesto al sol del obelisco como reloj de sol. Bien, nos vamos a Panamá y en la Plaza de Francia tenemos un obelisco coronado como corresponde por el gallo francés. En Colombia tenemos un obelisco con patas, que lo llaman el ombligo de Colombia porque teóricamente señala el centro geográfico del país. Hablar de un centro geográfico, de una figura tan irregular como es el contorno de la frontera de un país, es un poco utópico, pero bueno, se hacen aproximaciones. Y este obelisco ahora le han quitado, porque originalmente tenía esta forma, pero a alguien se le ocurrió ponerle un bonete encima para hacerlo muchísimo más alto. Y por supuesto esas cosas después no tienen mantenimiento y ahora alrededor de este obelisco se está haciendo un desarrollo urbano y terminaron quitándole ese bonete. Bien, en Plaza Francia, pero en este caso en Venezuela, tenemos también otro obelisco de forma tradicional. En Maracaibo, este es de 1945, de 49 metros. Tenemos otro. Es lo que yo les decía, no son obeliscos como para divertirse mirándolos. Bueno, saber que están ahí, existen, pero como decía alguien, ahora no me acuerdo con respecto a qué, has visto uno y los has visto todos. Pero bueno, en Yacuiba solamente hay un par de fotos en internet del obelisco destacado como obelisco, pero también se ha convertido en un objeto que a fin de año se lo rodea. En este caso solamente es como un arbolito de Navidad, pero se le ponen a veces ángeles y cosas. Entonces sale la foto de eso en el diario, que después aparece en internet, pero no hay buenas fotos del obelisco, ni datos de quién lo hizo, ni cuándo lo hizo. Es más difícil conseguir esa información. En Chile también hay un par de obeliscos. Este que fue colocado en 1873, como ustedes pueden ver, es de una escala muy reducida. Y este de 1949. En La Paz, en Bolivia, también hay un obelisco, muy poco conocido. ¿Alguna vez habían escuchado hablar del obelisco de La Paz? Yo nunca. Que más bien parece un obelisco telescópico, ¿no? Esos que se van estirando como las antenas que se usaban antes en los coches. Creo que ya los coches traen más antenas, ¿no? Esas que uno cuando estaba en la escuela secundaria robaba. Bien. Bueno, en San Pablo, Brasil, también tenemos uno en 1954, con una ornamentación lateral, moderna totalmente. Y este que se llama el Pirulito de la Plaza 7, es el nombre popular, que está en Belo Horizonte, que es de 1922 y que también cada tanto Esta era la plaza antiguamente, era un entorno muy arbolado, muy lindo, que el progreso se llevó, como se llevó en todas partes, estos espacios en los centros de las ciudades que terminan siendo devorados por las avenidas, porque justo estaban metidos en los cruces de las avenidas, como el nuestro. Este que está es un obelisco limítrofe entre Brasil y Uruguay, que es de 1943. Un obelisco bastante antiguo, 1873, en San José de Mayo, obelisco de la Paz de Abril.
Fíjense que están siempre... ¿Cuántos de estos obeliscos que estamos viendo, como están en la plaza principal, tienen de fondo la iglesia? Porque también está en la plaza principal. El obelisco del Parque de Batllé, en Montevideo, de 1930, piensen el nuestro, es del 36. Son todos de la misma época, no es casualidad. También lo que era el barrio, antes de lo que es ahora. La pirámide de Solís, en Colonia, también una cosa... En ningún folleto de turismo de Colonia vi yo el obelisco de Solís. No lo deben querer. Bien. Y esto que aparece como un obelisco en muchos lados, que ya estamos en la Argentina, que en realidad cuando uno lo mira en detalle, figura como obelisco, pero fue una columna. En algunos lados dicen que fue demolida, en otras dicen que fue derribada por un huracán. Hay solamente 3 imágenes que yo pude encontrar. Esta y esta. Pero ahí se ve bastante claramente, sobre todo en la parte de arriba, por la ayuda de la sombra, que no es un obelisco, es una columna. Y esto fue reemplazado por algo que sí ya es reconocido como columna, que es la Columna de la Libertad o el Monumento de la Independencia, que fue inaugurado en 1883, que reemplaza a la famosa anterior que se llevó el temporal. Bien. Y en San Salvador de Jujuy tenemos un obelisco, que no llevan a nadie a verlo. Bueno, que está frente a la estación de ferrocarril. Bien. En Junín tenemos un obelisco. Y bien, terminados todos los de América menos el de Buenos Aires, vamos a ver algunos ejemplos curiosos para divertirnos un ratito. Un obelisco que es un Viva la Pepa. ¿Ustedes saben qué quiere decir Viva la Pepa? La Pepa es el apodo que le pusieron a la Constitución española de 1812. Es la Constitución que 2 años después, cuando vuelve Fernando VII a España, se preocupa de derogar inmediatamente. Y esa Constitución había sido celebrada con muchos monumentos en muchos lugares, todos los cuales, obviamente, al volver Fernando VII y derogar esa Constitución, son demolidos. Y este se salvó, está en San Agustín, en Florida. Ustedes recuerden que Florida era territorio español. Y lo que es genial, que lo vamos a ver ahora, dice en la placa, dice que es el pueblo más antiguo del occidente de los Estados Unidos. De América, ponen ellos. El pueblo más antiguo de América, porque ellos se llaman a sí mismos América, el resto no sabemos qué es. Pero la realidad es que el pueblo, la ciudad más antigua de América es la Isabela, fundada por Colón en 1494. O sea que le lleva 80 años largos, ¿no? Bien, pero es interesante... porque puede ser un punto de partida para una clase de historia muy linda, decir, bueno, un monumento a una constitución que fue muy importante en su momento, dio pie a un montón de cosas en América. Piensen, estamos hablando de 1812, 1813, piensen en Buenos Aires, mismo todo lo que está pasando en ese momento, y que después esa constitución desaparece y los monumentos son... arrasados para que no quede ni la memoria de esa Constitución. Y otra cosa que leí que es divertida y no lo puse, pero lo podría haber puesto. Normalmente se dice que hay un cuadro de Goya muy famoso, que es el cuadro a la Constitución de 1812, y en realidad el cuadro es anterior a la Constitución, con lo cual la interpretación, que es el monumento a la historia, a la verdad, y no me acuerdo qué más, pero bueno, son esas cosas que circulan. Y tenemos un obelisco, que lo mencionamos en la primera charla muy rápidamente, que es el homenaje a la bicicleta, hecho en Santa Ana, en California, y que está hecho con 340 bicicletas despiezadas, supongo que soldadas, y que tiene bastante altura, tiene 20 metros de altura. Bien. Y esto que es un obelisco muy sencillo en cuanto a su estructura y su altura, que está en la Universidad de Pensilvania,
porque de alguna manera parece un muestrario de marmolero, y a mí me recuerda mucho en las casas de los alrededores de Buenos Aires, que hay muchos cercos en las veredas hechos con todas estas piedras de distintos colores, que son muestras de marmolería, de alguna manera, son reutilización. Bien, y este señor, que para sí construyó ese obelisco en un cementerio, esto está en Estados Unidos, todos sus descendientes están simbolizados por esos obelisquitos. Está la parte más fúnebre de los obelisquitos. Y un señor en 1993 decide hacer un gran hotel de lujo en Las Vegas y hace el Hotel Luxor, con obelisco, con esfinge y con pirámide. Esto ahora entró todo en remodelación porque, bueno, son 30 años de una ciudad en la cual todo se tiene que renovar permanentemente. La onda egipcia pasó totalmente de moda. Entonces, de esto, el interior sobre todo está muy remodelado. Esto no lo tiran abajo porque ya es un poco icónico en el paisaje de la ciudad. Bien, y estos son una serie de obeliscos que están coronando edificios. Y este que está en Alemania, 1722, volvimos atrás al siglo XVIII. Esto que está en la iglesia de San Lucas, en las afueras de Londres, en Finsbury, también con un obelisco como aguja, como torre. Esto que es un monumento que se llama La Locura de Connolly, en Irlanda, un señor muy excéntrico, que en la entrada de sus territorios, que el señor no se llamaba Connolly, pero el monumento terminó teniendo ese nombre. Y esto que aparece en la lista de obeliscos de la Wikipedia, donde hay un montón de cosas que no son obeliscos, ya lo vamos a ver, y que en realidad para obelisco es demasiado gordo, pero para pirámide es demasiado flaco, y se quedó a mitad de camino, y que pareciera tener una función no de faro porque no tiene luz, pero sí de cosa muy visible mostrando la costa, en una costa que se ve que es bastante agitadita allá en Australia. Y esto fue un obelisco de sección triangular también, que tuvo su época de gloria. Fue construido para la Exposición Universal que se hizo en Nueva York en el 39, pero bueno, claro, luego vinieron todos los años de la guerra y esto se demolió directamente, quedó demolido. Y bueno, y esta cosa medio extraña, que sí, pero que no, que podría ser un obelisco, pero tiene demasiados lados y esos agujeros. Pero fíjense que de 1811 está también en Irlanda, y esto nos va a dar un poco el pie para ir viendo ya algunas cosas como esta, que en realidad de obelisco tiene poco. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Tiene funciones de hitos más que nada, de lugares, pero no la forma tradicional de obelisco más allá de 4 caras y ir perdiendo sección. Pero es el lugar donde se hizo la primera explosión nuclear, y esa es la única foto que se pudo en color que tuvo el tiempo de exposición como para poder registrar una imagen legible. Todas las demás no fueron útiles. 16 de julio de 1945. Bien. Y esto, un obelisco que conmemora algo que a mí por otros temas me interesa mucho, que es el tema del estudio de los meteoritos, y que es un meteorito que cayó en 1795. En 1795 recién se está empezando a creer que los meteoritos son realmente cuerpos que caen del cielo. El mismo Lavoisier, 10 años antes de esto, decía que esos eran inventos de la gente del campo, que decía que las cosas caían del cielo. Pero bueno, eso se da vuelta totalmente al empezar ya el siglo XIX, en el 1800. Bien. Y están los descalificados, los que aparecen en la lista, pero vamos a ver si ustedes están de acuerdo conmigo en que son monumentos, pero no son obeliscos.
¿Se acuerdan que habíamos dicho esa publicidad que había de que el cono de Arita era una pirámide perfecta? ¿Era una pirámide o era un cono? ¿De qué estamos hablando? Pero bueno, estas cosas son un poco por ese lado. Podría ser el monumento a la manzana de las luces. Esto está en Estados Unidos y se precia de ser la manzana más grande del mundo. De hecho, en realidad, la manzana más grande del mundo es Nueva York, que es la gran manzana. Bien. Esto que, si bien en la antigüedad del siglo XIX, principios del XX, era un obelisco con patas, no es el primero que vemos, hoy en día queda muy poquito, como para calificarlo. Tenemos que ser muy buenos para calificarlo como de obelisco. Podrían ser el remanente de un obelisco. En Irlanda, fíjense que Irlanda también tiene muchos obeliscos. Y esto es increíble. En Villa Torlonia, donde tienen 2 obeliscos a falta de uno, ponen la foto de una columna en la página de la Wikipedia. En mi próxima reencarnación no, porque ya tengo todo el calendario lleno de cosas para hacer. Pero en la otra posiblemente me dedique a corregir cosas de la Wikipedia, porque hay que hacerlo, porque la Wikipedia es útil, pero tiene muchos errores. Bien, esto que también aparece como obelisco, esto está en la India, es una columna. Se ve claramente por la sombra. Esto que también es una estela, aparece como obelisco. Claro, que ni siquiera es un monolito porque está hecho con muchas piedras. Ni siquiera es una sola piedra, son muchas. Esto, ¿qué tiene de obelisco? Esto es un gallego fanático que dijo, yo te pongo en la lista. Que está en Santa Cruz de Tenerife, no es gallego. Ni tampoco es un guanche, como dicen que son, porque de los guanches no quedó ni uno. Pero bueno, bien. El monumento a los héroes de Surabaya, en Indonesia, hecho en el 52, 41 metros, es bastante respetable, que tampoco es un obelisco, es una columna, tiene fuste incluso acanalado. Pero si uno mira la estampilla, como no está el detalle del fusto, parece un obelisco como el de Buenos Aires. Y la base sí es bien oriental. No sé si se fijaron, el obelisco de Calcuta, también, que sí era un obelisco, también tenía esa característica de una base con esa forma cóncava. Esto que no parece para nada un obelisco, que está en Moscú, 1964, a los conquistadores del espacio. Altura importante, 107 metros. ¿Sí? Si fuera realmente un obelisco, tendría que figurar en la lista de los 5 más altos del mundo. Esto, que también tiene una sección triangular, pero yo no me animaría a decir que es un obelisco, porque ni siquiera parece un obelisco si nos independizamos de la sección. Casi parece una antena portátil, pero bueno. Bien. Y esto otro, que es el monumento a la heroica ciudad de Minsk, en Bielorrusia, de 1985, 45 metros, que tampoco tiene para nada una forma de obelisco. Son monumentos muy altos, mucho más flacos, voy a decir, mucho más altos que anchos, pero que no tienen forma de obelisco. Ni hablar de esto, que está en Bruselas. Y esto que es directamente una punta de acero, muy alta, 120 metros, con un señor adelante que con un gesto que no es el Pocho, se lo está copiando, pero no es. Es, claro, lo que los ingleses llaman espira, sí. Y este que lo habíamos visto en la primera charla, que es directamente un cono de obelisco, nada, que es del 2004. Y esto, que es una de las grandes catástrofes del urbanismo contemporáneo, ustedes saben quién es el arquitecto Calatrava. Es el que diseñó el Puente de la Mujer que tenemos acá en Puerto Madero y que se especializó en diseñar cosas con problemas muy rápidos de deterioro y de imposible mantenimiento por los altísimos costos de mantenimiento.
Y esto fue uno de los casos, el regalo envenenado de Calatrava, por eso dice eso. Esto tenía un movimiento que hacía que esas placas ondularan y que generaba la idea de que la ondulación era como que giraba el obelisco, y duró 2 meses y nunca más se pudo arreglar porque sale fortunas. Así todo, ¿cómo se llama esto? El Ayuntamiento de Madrid está desesperado porque eso costó, supongamos, algo así como 14 millones de euros, y el valor de mercado actual de esa porquería no llega a 100.000 euros. Tengamos en cuenta las cosas que se mueven atrás a veces de todos estos monumentos, que además iba a ser mucho más alto, pero por ahí abajo pasan todos los subtes de Madrid. Eso está en la Plaza de la Castellana, en pleno eje de cruces de caminos superiores y subterráneos. Bien, esta avenida de la Castellana era, en una escala mucho mayor, nuestra avenida Alvear. Estaba llena de palacetes, no queda más que 1 o 2. Y por supuesto ese obelisco también fue usado, como vamos a ver que pasó con otros, y el nuestro sobre todo, para ponerle carteles y cosas por el estilo, como soporte de protestas. En este caso Greenpeace, paremos el cambio climático, que como sabrán ha sido descalificado, no existe más. Ya informó Trump que el cambio climático no existe. Bien, ¿y esto qué es? El mausoleo de Agostinho Neto. Volvimos al África. Angola es un monumento del 2012 que tiene 120 metros de alto, pero que a mí me hizo acordar de una base espacial. Esto no tiene nada de obelisco, más bien parece un complejo cohete de 3 cabezas. Pero bueno, otro señor que se está haciendo un poco famoso últimamente. Bien, terminando con todos los obeliscos raros y curiosos y modernos, nos volvemos nada menos que a Egipto, nada menos que a El Cairo y nada menos que a la zona próxima a las pirámides, donde se está construyendo una ciudad administrativa para concentrar todo el gobierno del Cairo en una sola que sea zona reducida, que sea fácilmente bombardeable. Y fíjense, ese edificio que iba a ser más alto va a terminar teniendo, ahí lo vemos en una foto bastante reciente que está en construcción, 385 metros, y la pirámide de Keops, que fue hasta el siglo XIX el monumento más alto del mundo, solamente tenía 138 metros. Faraónico en la tierra de los faraones. Bien, y el postre de hoy, el bonus track, viene con los obeliscos mini, los obeliscos en las artes decorativas, y vamos a empezar recordando a un obelisco que vimos la vez pasada, encantador, en la plaza de Santa María sopra Minerva, en Roma, con esta estatuita que lo sostenía del elefantito hecha por Bernini, y tenemos copias reducidas en multitudes de materiales y de diseños en cuanto a la piedra constitutiva, incluso algunos como aquel de porcelana. Hay en todos los materiales, esto es falso mármol, es decir, el yeso pintado, hay mármol, hay madera y bronce, aquel que es de roble, los tamaños son siempre de escritorio, digo yo. Esto que está hecho con espejo veneciano, la foto lo da como muy oscuro y con mala definición, pero para mostrar distintos materiales. Fueron muy, muy populares en el siglo XIX y la primera mitad del XX, y ahora hay como un renacer de obeliscos, pero cuando uno mira hay mucho obelisco para jardín. Te compraste una quinta y tenés un parque, poné un obelisco. Bien, y hubo una moda de obeliscos egipcios, haciendo juego con relojes para poner típicamente sobre la estantería de la chimenea, digamos, ¿sí? Versiones muy libres de lo que sería el arte egipcio, y no falta nada. La esfinge, el obelisco,
este que tiene los obeliscos directamente adosados al reloj, estos que son directamente el obelisco, el reloj, piezas absolutamente de colección, esas máquinas de relojes del siglo XIX, fundamentalmente fines del XVIII, son máquinas muy importantes, y de esmaltes y incrustaciones, y es metal dorado, no es ni porcelana, ni bronce, ni oro, es metal dorado. Y esto que es lata pintada, pero que es un aguamanil, fíjense que es el tanque de un aguamanil, tiene ahí la canillita. Y que es una base de lámpara, que claro, cuando uno le pone la pantalla, pierde la gracia que tenía como obelisco, pero bueno, son modas. Y a estos me encantaron, yo estos los tendría, un par de bibliotequitas, poner ahí toda la colección de obeliscos de piedras preciosas, que no sé dónde ponerla. Bien, y algunos obeliscos nuevamente egipcios, hipersaturados de decoración, en algunos casos con incrustaciones de piedras duras y semipreciosas, macizos en la misma piedra, como el que habíamos visto de los derechos humanos, con distintos bloquecitos de mármol, algunos de porcelana, y esta es una vitrina del Museo Arqueológico de Madrid, pero que en realidad esto debería estar en el Museo de Artes Decorativas, pero no, por alguna razón está ahí, pero que son todos templos y objetos que reproducen la antigüedad hechos en mármoles y piedras duras, ¿verdad? Y ahí tenemos un par de obeliscos muy vistosos, y acá tenemos un adorno, un centro de mesa, de cuando las mesas eran tan importantes que sobraba un montón de espacio en el medio y había que llenarlo con adornos. Ahí está, ¿dónde es? En Viena, que hay montado, hay en un museo todo lo que son como, por decir cualquier número, pero no son menos que eso, 40 piezas de adorno que iban en el centro de la mesa, a lo largo de una mesa donde se sentaban 60 personas. Esto debe ser en jaspe y mármol blanco. Bien, y esto es para recordarles que todo esto surge de la muestra de Marito, que es nuestro amigo que trabaja con las copias intervenidas del Obelisco de Buenos Aires, que generó toda esta movida, que la pueden ver aquí detrás en la sala de exposiciones, que como yo ya les dije, se llama Finlandia Pisul, porque Finlandia Pisul fue la primera arquitecta mujer de la República Argentina, egresada de la Escuela de Arquitectura, que en ese momento dependía de la Facultad de Ciencias Exactas, que funcionaba en esta manzana. Y bueno, nos quedamos entonces ya con el tema de la charla de la semana que viene, que por supuesto va a estar muy, muy divertida, muy entretenida, porque además tiene el atractivo de que es nuestro obelisco y que apenas se lo construyó, se lo quiso demoler. Estaba medio Buenos Aires a favor y medio Buenos Aires en contra. Encima tiene la anécdota de haber sido aprobado entre gallos y medias noches. Tiene toda una serie de historias muy entretenidas que van más allá de su forma de obelisco. Así que bueno, con esto terminamos hoy y nuevamente muchas gracias por haber venido, a pesar de que el día estaba como para decirse, hoy ni me he visto, me quedo en casita, pongo la pava para tomar unos mates y que el pobre Pepe se quede hablando solo allá, ¿no? Veo que...